Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola, hola familia, muy buenas noches. Le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos que nos ven noche a noche a través de esta plataforma de Zoom, a los que nos ven también a través de YouTube y a través del Facebook Live. Les damos la más cordial bienvenida. Es un honor poder reunirnos, un grupo de sus hijos, para poder compartir la preciosa, la poderosa, la siempre viva palabra de Dios. Anoche tuvimos una noche realmente gloriosa, una noche de bendición, una noche de administración de sanidad. Realmente fue tremendo. Anoche estuvimos cumpliendo 800 noches, 800 programas, 800 ediciones, 800 pasos, 800 lecciones, como quiera usted llamarlo, 800 conferencias, 800 reuniones con nuestro Padre en grupo, ¿no? Qué bendición. Nosotros, particularmente Caleb y yo, somos muy bendecidos de contar con ustedes. Noche a noche nos anima, nos motiva, nos alienta, nos desafía, nos reta a seguir adelante. Es una bendición contar con ustedes cada noche. Gracias por su compañía, gracias Gisela, ¿no? Desde Pedro Ruiz, Amazonas, Perú, gracias Zenón, Silvestre Nové desde Santa Elena, Ecuador, muy cerca de Guayaquil, Ecuador. Gracias por su sintonía, que Dios los bendiga. Y vamos a entregar este tiempo al Señor, como siempre lo hacemos, pidiendo que sea Él el que nos guíe a través de su Espíritu Santo, el que nos da luz y revelación a través de nuestro querido hermano Ernesto Corso. Gracias, Padre, te damos en esta noche porque nos permites vivir un día más de vida en esta tierra. Padre, reconocemos nuestra necesidad de ti, nuestro hambre y sed de ti. Te necesitamos, Padre, como el aire para poder vivir. Señor, perdona todos nuestros pecados. Reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor, y reconocemos también nuestra pobreza espiritual. Reconocer, Padre, que sin ti no somos nada. En esta noche, Señor, danos de tu palabra, danos de tu revelación. Necesitamos, Señor, escucharte. Necesitamos el mensaje que tienes a través de Ernesto para tu pueblo, para tus hijos, Señor. Gracias por el ministerio que has puesto en las manos de Ernesto, tu hijo. No, gracias por lo que están haciendo y por lo que van a hacer allá en Huancayo la próxima semana. Bendícelo, Señor, a todos los que van a venir, a Pastor Espinosa, a todo el equipo, a esos dos misioneros que vienen de México. Padre, sé tú cuidando de tu rebaño, de tu redil, de tus enviados. Bendícelos y que el propósito para el cual tú los estás enviando, Señor, se cumplan a cabalidad y con demasía. Gracias, Padre. Entregamos este tiempo en tus manos, dándote a ti honor y gloria, reconociendo, Señor, que si estamos aquí en esta noche es porque tú así lo quieres. Si hemos llegado a 800 noches, Padre, es solo por tu amor y por tu gracia. Tú, Señor, tú eres el único que tiene que ser honrado, alabado, glorificado, Señor. Yo solo soy un siervo inútil, Padre, que cada noche busca que obedecerte, Padre, para estar con tus hijos recibiendo tu palabra. Señor amado, entregamos este tiempo en tus manos, nos ponemos bajo tu autoridad y señorío, bajo tu cobertura, bajo tu Espíritu Santo, Señor, para recibir palabra en esta noche. Declaramos que nuestra mente está alerta, nuestro corazón está receptivo
Padre, por favor, unge a cada hermano, a cada hermana en esta noche, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. Bienvenido una vez más, Zenón, Isabelita. Buenas noches, bienvenida Marily Pizarro, bienvenida Gisela, bienvenida Betsy Arista. Emilio querido, buenas noches. Esperamos a Juan y a todo el resto del equipo. Les comentaba que nuestro invitado en esta noche es el pastor Ernesto Corzo. Él es peruano, pero radica en California, Estados Unidos, y están realizando un ministerio muy interesante en Huancayo. Entonces él ha venido como la punta de lanza acá como peruano a preparar el equipo para los que vienen de Estados Unidos y de México para ir a Huancayo la próxima semana. Estemos orando por ese ministerio de Ernesto. Está llevando algunos paneles solares en estas zonas donde no hay corriente eléctrica y no saben la tremenda bendición que es para estos hermanos en estas alturas, ¿no? Contar con estos paneles y tener luz en la noche. Es una emoción. Rolando Bedoya me mostró un videíto de la sensación que causaba tener un foco encendido. Para nosotros es normal, o sea, no da nada. O sea, siempre hemos visto un poco sobre nuestras cabezas una iluminación y no pasa nada, ¿no? Pero allí, que se encienda la luz, entonces yo veía esos niños que miraban al foco ahí y no lo podían creer, ¿no? Y las hermanas se ponían de rodillas y le agradecían a Dios porque tenían luz eléctrica. Qué tremendo, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros tenemos y no lo valoramos, ¿no? El estar caminando sobre nuestros pies, hay gente que no puede caminar, que no tiene piernas, se tratan nuestras manos, podemos trabajar con ellas, hay gente que no tiene manos, podemos ver, hay gente que no tiene ojos, ¿no? Que no pueden ver, que son ciegos. Estamos nosotros, decimos que estamos cansados, estamos aburridos, y hay otros que quisieran, aunque sea por un rato, ser libres, salir, caminar, correr y tal, y no lo hacen. Y a veces no valoramos esas cosas, pero ese es el tiempo que el Señor ha preparado para Ernesto Corzo, así que sin más ni más, yo le doy la más cordial bienvenida a nuestro querido Ernesto. Hermano, bienvenido, estás en tu casa. Por favor, comparte con esta audiencia que es tuya también. Bienvenido, hermano. Muchísimas gracias, Max. Buenas noches, hermanos. Bendición poder nuevamente estar con ustedes en un café con Max. Déjenme, antes de empezar este tiempo, tomarme un cafecito aquí en mi taza de un café con Max. Excelente, qué bueno, perfecto. Esas tazas han cruzado las fronteras. Hermanos queridos, les doy gracias al Señor por estar con ustedes. Max es una persona especial para mi ministerio también, porque cada vez que he venido acá, el Señor me ha permitido estar en contacto con él, ver su pasión con la que se mueve en este ministerio, que día a día ya tienen 2 años, 2 meses y 9 días, me parece que son los 801 días de escuchar la palabra del Señor, porque aquí ustedes vienen a escuchar palabra de Dios. Es la palabra de Dios que viene a nuestras vidas, a regenerarnos, a cambiarnos. Esa palabra que cambia nuestra manera de pensar, que nos hace otras personas, porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esa mente es la que Dios viene a renovar en nosotros. Déjenme contarles un poco sobre mi ministerio, porque tiene que ver mucho sobre este tema. Algunos de ustedes sabrán que yo soy director y fundador de un ministerio, conforme dice aquí mi logo, UVA, una voz amiga. Este ministerio tiene como propósito crear experiencias misioneras para que las personas que se unan a estas experiencias puedan descubrir su llamamiento. Cuando yo empecé esto, hace ya unos años atrás, yo me vine de reconciliarme con el Señor porque yo estuve haciendo la mía, ¿no? Perdiendo mi tiempo. Y cuando yo me reconcilié con el Señor, yo ya era como un calichín viejo, por así decirlo, ¿no? Porque yo ya conocía la palabra, ¿no? Y entonces le dije al Señor, Señor,
¿qué es lo que tú has querido conmigo? Porque desde pequeño yo siempre tuve una conciencia de Dios. Estudié en un colegio católico, Nuestra Señora de la Merced. En esa época estaba, bueno, la iglesia sigue estando en el Jirón de la Unión, pero a la espalda de la iglesia estaba el colegio. Y una vez a la semana los curitas nos llevaban, entre el colegio y la iglesia estaba el convento, y nos hacían pasar el convento y nos hacían pasar por esos patios coloniales, con jardines al medio, con una pileta, y a los bordes pues estaban los pasillos con esos arcos y las pinturas cusqueñas, y yo miraba todo eso y me creaba a mí una impresión. Yo sentía que Dios estaba, yo era un niño de 7, 8 años, 9 años, y yo miraba y yo sentía la presencia de Dios, a pesar de que estaba dentro que era un colegio católico. Era Dios que me estaba llamando, me llevaban, y cuando pasábamos a la iglesia, entrábamos una vez a la semana a la iglesia para escuchar misa, yo miraba todas las esfinges, todas las estatuas, y esa era mi idea de Dios, ¿no? Yo decía, este es Dios, decía yo, ¿no? Y pues yo lo único que sabía es que yo quería ser sacerdote. Yo quería ser cura, dije yo, porque había algo en mi interior que se movía con la idea solamente de la existencia de un ser supremo, de un Dios que me miraba. Yo no sabía que Dios me estaba llamando, no sabía que Él me estaba buscando. Él nunca dejó de llamarme, porque cuando salí del colegio, luego pasaron unos años y pude empezar a ir a una iglesia cristiana. Y en ese caminar Dios me mostraba en sueños, en visiones, me mostraba que yo hablaba la palabra a mucha gente. Y yo no entendía en aquella época lo que pasaba, pues no, porque yo decía, ¿qué es esto? No es un sueño. Decía, yo me levantaba y soñaba, ¿no? Le decía a mis amigos de la iglesia, oye, he soñado que el Señor me estaba esperando con los brazos abiertos, y yo soñaba eso. No, soñaba que él me llamaba, y yo lo miraba, yo miraba a un ser luminoso en mi sueño, pero yo no podía ver su rostro. Y yo no tenía conciencia de mayor de Dios, porque yo ni siquiera estudiaba la palabra, no la leía. Dios me estaba llamando. Déjenme explicarles un poco todo esto, porque todo esto se va a encadenar y va a tener todo sentido. Cuando yo proseguí con todo esto y me reconcilié con el Señor, le dije, Señor, tú desde pequeño me llamaste y me dices una visión. Entonces yo quiero saber qué es lo que tú tienes para mi vida. Y entonces Dios me habló de muchas maneras. Y yo voy a hablar hoy día un poco con ustedes sobre esas formas que Dios tiene para hablarnos, para cuando Él quiere que hagamos algo, ¿no? Yo les voy a contar ahora cómo fue mi experiencia, qué es la forma en que Dios actúa con todos nosotros. Y entonces yo le dije, Señor, ¿qué cosa quieres conmigo? Háblame. Y yo conocí a Dios de una manera sobrenatural, porque Dios de muchas formas me hablaba. Yo recuerdo una vez, hace muchos años, cuando yo estaba joven, bueno, ahora estoy joven, pero no tanto, ¿no? Ya tengo 58 ya. Pero cuando estaba más chibolito, pues, como se dice aquí en el Perú, ¿no? Cuando estaba chibolito todavía, ¿no? Yo viví en Arequipa un tiempo. En esa época yo estaba, pues, yo estaba más para allá que para acá, como dicen en el Mundial, pues, ¿no? Y estando en el Mundial en esa época, pues yo bebía, como todo el mundo bebía. Yo recuerdo una noche que yo ya había conocido al Señor, ¿eh? Y yo estaba apartado. Me acuerdo que salí una noche y yo estaba tan deprimido, tan decepcionado de mi vida, tenía tanta vergüenza de que Dios me había llamado y yo estaba haciendo las mías. Y ya había muchas situaciones que me habían creado a mí una tristeza muy grande. Y ese día recuerdo que salí de un bar y pasé por un puente que pasa por encima del río Chili, ¿verdad? El río Chili que cruza la ciudad de Arequipa. Y entonces vino un pensamiento a mi mente y ese pensamiento me dijo, mátate. Y entonces yo ya lo había pensado muchas veces, porque el diablo quería matarme, pues, ¿no? O sea, el diablo sabía perfectamente que Dios tenía un plan para mí, a él le convenía que yo me quite la vida. Y entonces yo miré el puente hacia abajo, vi el río caudaloso. Y entonces yo dije, no, ¿qué me voy a aventar acá? Si me aviento, al aventarme me voy a ahogar, voy a sufrir. Y otra vez vi una voz que a mi mente que dijo, aviéntate de cabeza, encontré esa roca. Cosa que te caes, te desmayas y no pasa nada. Y entonces yo me subí al puente, me paré en la baranda y cuando me iba a aventar, alguien tras mío me dijo, no hagas eso, porque tú eres un hijo de Dios. Y yo, en mi ebriedad, volteé y pum, salté para atrás a la pista y cuando volteé,
Ya no estaba ya la persona que me dijo esto. Miren, yo le voy a decir algo. Ese fue un ángel. Ese fue un ángel, pues no había ninguna persona. Yo estaba ebrio, pero no estaba tanto tampoco. ¿No? Y obviamente no va a ser un demonio, no un demonio, y el demonio ya me había hablado a la mente, me metió un flechazo y dijo, quítate la vida. Pero Dios me mandó un ángel para que me diga, no te avientes. Dios es un Dios sobrenatural y yo creo en un Dios sobrenatural. Y Dios actúa de esa manera. Y entonces Dios me llamó desde aquella época. Cuando yo avancé con el tiempo, le dije, Señor, ahora, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Yo no sé qué es lo que tú quieres, porque a veces nosotros nos preguntamos cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Escuchamos que hay muchos hombres y mujeres que tienen ministerios, ¿verdad? Que hacen predican la palabra, o que enseñan la palabra, o que son maestros, ¿no? Hay muchas personas que tienen ministerios, y a veces veo a los grandes predicadores, miraba yo y decía, wow, ¿y cómo se llega hasta ahí? Decía yo, ¿cómo es que se hace eso? Y yo no sabía. No, yo no entendía cómo es que Dios actuaba. Entonces yo le decía, Señor, háblame, háblame, Señor. Entonces yo comencé a leer la palabra y yo me di cuenta de algunas cosas que hoy vamos a hablar, ¿no? Y déjenme compartir con ustedes un poco esto. Déjenme verlo ahora para no pasar. Ah, entonces yo dije, Señor, necesito saber de ti. Entonces a mí me dijeron que en la palabra de Dios, en la Biblia, estaba escrito su voluntad. Entonces, para mí era muy importante entenderla, pero yo no la entendía al principio. Entonces, ¿qué sucedía? Que yo estaba acostumbrado de leer como leo, como me enseñaron en el colegio, pues, ¿no? Me daban un libro de historia y leía historia, ¿no? Y ¿qué pasa? Que los libros alimentan tus conocimientos, ¿verdad? Alimentan tu mente y eso te da una habilidad para hacer ciertas cosas. Es como cuando tú estudias, por ejemplo, para ser carpintero, digamos, ¿no? Entonces estudias, lees libros y te empapas y usas tus manos y comienzas a construir de porque leíste, porque estuviste en una clase o porque fuiste autodidacta, pero comenzaste a leer y entonces ya puedes hacer cosas con las manos. Pero déjame decirte que la Biblia no es un libro que se tenga que leer como quien lee un libro así. Tampoco es un libro como un periódico que es informativo, ¿verdad? No, la Biblia no es un libro así. Y yo fui entendiendo que la Biblia no era un libro así. La Biblia dice que nos enseña que la Biblia es el plan de Dios para nuestra vida. Pero ¿cómo funciona ese plan? ¿Por dónde voy? Decía yo. No la entiendo, Señor, le decía yo. Y entonces poco a poco yo fui dándome cuenta que yo tenía que tener una conciencia, una actitud diferente para leer la palabra, ¿no? Y esa actitud la encontramos en varios lugares de la Biblia. Miren, Hechos 9, 4, 10, déjenme compartir a ustedes. Hechos 9, 4 dice, esta es una narración cuando Saulo de Tarso, cuando perseguía a los cristianos y todavía no había conocido al Señor, entonces dice que él un día estaba yendo en el camino, dice, y él de pronto se cayó del caballo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero él dice que escuchó una voz. ¿Ok? Tomen en cuenta eso. Él escuchó una voz audible. Las demás personas que estaban con él la escucharon también, pero ellos no vieron nada. Sin embargo, Pablo escuchó la voz, pudo ver a Jesús. No, eso dice, esto está en 9:4. Y en el 9:10, luego dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, dice, a quien el Señor le dijo en visión, dice, bueno, les voy a hacer la historia corta, Ananías fue mandado a hablar con Saulo cuando él se cegó, pero lo que nos importa es que dice que Ananías fue llamado por el Señor en visión. Miren, estamos viendo que Dios da visiones. Dios habla, no solamente por su palabra, Dios tiene una forma que habla a nosotros. ¿Qué dice la palabra en Romanos 8:16? Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces dice, pero entonces, ¿cómo es esto entonces? Dios, ¿hablas por su palabra? Sí. Dios da visiones, sí. Dios habla a nuestro interior, a nuestro espíritu, sí. Claro, creo que sí que lo habla.
Les voy a contar algo. Cuando yo empecé la parte de mi ministerio de misiones, yo le dije, Señor, ¿a dónde quieres que yo vaya? Yo me había reconciliado, yo iba a mi iglesia, tomaba mis clases, no, diezmaba, hacía todo lo que tenía que hacer dentro de mi iglesia, pues no para nutrirme, para alimentarme, porque la iglesia es el lugar en que nosotros nos nutrimos. Los ministerios de la iglesia están hechos para que nosotros nos podamos alimentar y nutrir y hacernos fuertes, espirituales, para salir a la calle y hablar de Cristo, porque la iglesia es el lugar donde nos alimentamos para salir y predicar, pero hay un momento que tenemos que salir, porque si no nos vamos a poner gorditos, rechonchitos, gorditos, y vamos a estar tan gordos que espirituales que ya no nos va a poder ni caminar. Después no vas a querer te sentir tan cómodo en la iglesia que ahí no, de aquí no salgo, mi iglesia es tan bonita, es que ya para qué me voy a ir de acá ya. Que los hermanos del ministerio evangelístico salgan. Y entonces yo decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Porque tú me has llamado y has llamado a tu iglesia y dice, id y haced discípulos. Yo no voy a ser discípulo dentro de la iglesia, todos son discípulos. Todos estamos siendo discipulados dentro de la iglesia. Entonces, si ser discípulo es un llamamiento que te manda hacia la calle, que te manda hacia afuera. ¿No? Entonces yo le dije, Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y de pronto que él estaba diciendo así, vino a mi mente un nombre de una persona que yo conocí muchos años. Víctor Veramendi vino a mi mente. Víctor Veramendi. Y como yo ya estaba un poco entrenado en esto de que Dios me hablaba a la mente, entonces yo dije, Señor, Víctor Veramendi, qué raro que será. Comencé a buscar, no, me averigué con amigos, ¿dónde está Víctor? Víctor, hasta que lo llamé a Víctor, que es un pastor. Cuando lo llamo, le digo, hola Víctor, ¿cómo estás? Lo saludé, tuvimos una conversación corta, y le digo, mira hermano, te estoy llamando por esta razón. Le dije al Señor que quería saber qué es lo que quiere conmigo, y vino tu nombre a mi interior, a mi espíritu. Porque yo creo que es el Espíritu de Dios que da testimonio a mi espíritu que te llame. ¿Qué estás haciendo, Víctor? Le dije. Y entonces él me contó, no, yo voy a los pueblos altoandinos, tengo una ONG y llevo la palabra a los pueblos, a los lugares donde no llega nadie, llego yo. Y entonces algo en mi corazón latió. Hizo así, pum, 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 pum. Y yo dije, inmediatamente salió en mi boca y le dije, Víctor, ¿tú crees que yo te pueda acompañar? Y él me miró, no nos habíamos visto como 30 años, creo, 25 años. Me dijo, sí, claro, ven, me dijo. Dije yo, ¿sabes qué? Yo estaba tan contento porque me dijo, ven, que le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Me voy a Perú. Le dije, agarra mis maletas y me voy. Le dije, tengo que irme donde Víctor. Yo sabía que algo iba a pasar. Y cuando vine a Perú y lo visité a él y tuvimos una oportunidad de ir me acuerdo que fuimos a Huancayo mismo, a un pueblo que se llama Orcotuna. Y en ese pueblo Dios me habló de una manera. Cada paso que yo daba, Dios encendía mi corazón. Cada persona que miraba, y yo recordaba las palabras de Dios que venían a mi mente. Decía, las palabras que dijo el Señor, ¿no? Dijo que le dijeron al Señor, ¿y cuándo, Señor, te vimos de hambre o menesteroso en la cárcel o sin ropa? Y él que dijo, ¿no? Cuando lo hicieron con estos mis hermanos pequeños, lo hiciste conmigo. Y yo comenzaba a mirar a cada persona y yo miraba a Jesús. Miraba a Jesús en cada persona. Aleluya. Yo decía, Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿qué está pasando? No entiendo. Y de pronto yo caminaba y no aguantaba mi cuerpo y se desplomaba. Se desplomaba, caía al piso y yo lloraba, no podía más. Yo decía, Señor, ¿qué tú me estás hablando, Señor? Y yo me levantaba, tomaba fuerzas y otra vez seguía. Y Dios encendía mi corazón. Y cuando regresé a casa, yo ya sabía cuál era mi rumbo. Mi rumbo era misiones. Mi rumbo era misiones. Dios puso un pensamiento, puso una visión en mi mente. Hermanos, Dios actúa de esas maneras. A veces ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y qué cosa puedo hacer yo? Pregúntaselo a Dios. Él te va a contestar. Pero tienes que ponerte a ese nivel. No puedes simplemente esperar que todo el tiempo estés en la iglesia. Tienes que comenzar a salir. Pregúntale a Dios qué cosa quiere y vas a ver que Él te va a hablar, porque Él dice que un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Dile, Señor, heme aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? Dios es un Dios espiritual y Dios es espíritu y Él se mueve a ese nivel. Su palabra es para nosotros como un espejo. Si yo, por ejemplo, digo, ¿no? Bueno, Señor, ¿qué cosa quieres que yo haga? Y de pronto viene un pensamiento en mi mente. Le voy a decir un pensamiento loco, ¿no?
por ejemplo, viene un pensamiento de que yo esté en un Cadillac, en una limusina, no adentro con mucha comida, con un chofer, no, y que yo voy a ir de esa manera y no sé, una alucinada de esas, pues, ¿no? Y me pongo a pensar y digo, ¿y eso para qué sirve para mi ministerio? No sirve para nada. Pero si de pronto viene a mi mente una idea que corresponde a la palabra de Dios, como cuando Dios me dijo, Víctor Beramendi, lo llamé, fui. Todo corresponde a como dice la palabra. Si tú vas a hacer algo que está conforme a la palabra, debes saber que estás en el camino del Señor. De pronto eres albañil y de pronto pasas donde la casa de tu vecino y te das cuenta que se le está cayendo la puerta. Y hay algo que habla dentro de tu espíritu y dice, anda, tócale la puerta y dile que le vas a pegar a la puerta. Pero como nosotros no estamos ejercitados en esos temas, no vamos nomás, porque es un pensamiento nomás, decimos nosotros. No, Dios habla de esa manera. Miren, en Hechos 10:11, 10:11 dice, esto era Pedro. Ustedes saben que al principio los discípulos pensaban que el mensaje del Evangelio solamente era para el pueblo judío. Luego Dios empieza a decirle a Pedro que eso no era así. Porque él le mostró una visión en donde cuando él estaba orando bajó una manta que se sostenía de las cuatro puntas y bajaron animales. Y entonces entre esos animales habían animales inmundos. Y el Señor le dice a Pedro, ve, mata y come. Y él dijo, no, yo no voy a matar porque esto es inmundo. Y luego él dijo, no llames inmundo o común a lo que yo he hecho limpio. Pero entonces es curioso porque Pedro vio una visión. Otra vez decimos lo mismo. Pedro vio una visión. Y en este mismo capítulo, en el 22 hay un episodio donde Pedro es enviado por el Señor a hablar con Cornelio, que era un centurión, que era un gentil, pero que a pesar de ser gentil era un hombre devoto del Señor. Y dice, en el versículo 22 dice que Cornelio, dice, había recibido instrucciones de un santo ángel. O sea que un ángel se le apareció. Yo muchas veces le dije al Señor, Señor, ¿cómo tú hablaste tú a tus hijos que escribieron la palabra? Porque Moisés vio la zarza ardiendo, ¿verdad? Él vio la zarza ardiendo. Y si tú pones a analizar la palabra de Dios, Dios muchas veces habla a nuestras conciencias. ¿No? Cuando tienes un ejercicio, cuando tienes práctica en el ejercicio de escuchar la voz de Dios, cosas sobrenaturales van a comenzar a pasar. Pero tenemos que comenzar a obedecer. ¿No? Señor, ¿qué hago? Decimos, ¿no? Y de pronto es como la palabra del buen samaritano, ¿verdad? Pasa un judío, pasa uno, pasa el otro, y nadie le hace caso al pobre hombre que estaba tirado. Y sin embargo, pasa un samaritano y lo ayuda. ¿Qué cosa hizo este samaritano? Él tenía dentro de sí, seguramente era un hombre piadoso, un hombre que tenía una relación con Dios, un hombre ejercitado a obedecer ese impulso del Espíritu nuestro que ahora ha sido vivificado, porque nuestro Espíritu fue vivificado cuando nosotros vinimos a Cristo, ese Espíritu que estaba muerto, al venir a Jesucristo ese Espíritu se vivifica y ese Espíritu comienza a latir, está vivo dentro de nosotros, nuestro Espíritu. Y por eso que la palabra dice que su Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Cuando Dios te dice, ve y hazlo, tú ve y hazlo. Ve y hazlo, porque es la única manera que tú vas a comenzar a descubrir ese Dios sobrenatural. Yo tengo un amigo que ya falleció, Aldo Rojas. Él fue pastor de la Iglesia Bíblica Emanuel. Un día Aldito me dice, no sabes lo que me pasó, Ernesto, me dice. No, le digo, cuéntame qué te pasó. Estaba en mi casa orando. Y creo que alguna vez lo he compartido con ustedes ese testimonio. Y mientras que estaba orando, el Señor me dijo, sal de la casa. Y entonces Aldito, como estaba ejercitado en escuchar la voz de Dios, obedeció. Voy. Salió de la casa, vivía en una quinta, y cuando sale fuera de la quinta se encuentra con la calle y le dice, ¿y ahora qué? Y el Señor le dice, bueno, ve para acá. Y él agarró rumbo para allá, y caminó, y caminó, y caminó. Y entonces le decía, Señor, bueno, tú me dirás cuando yo pare, no sé qué cosa quieres. Y de pronto escuchó otra voz, la voz del Espíritu Santo que le habló a su espíritu, y le dijo, detente. Y entonces
Le dijo, entra a ese edificio. Y entonces él entró al edificio. Y entonces, estando en el edificio, le dijo, sube. Y él subió las escaleras del edificio. Y en un punto se detuvo porque escuchó la voz que le dijo, detente, toca esa puerta, le dijo el espíritu. ¿Y él qué hizo? Tocó la puerta, esperando que alguien salga. De pronto salió una mujer y le dijo, sí, señor, ¿qué desea? Y Aldo le dijo, mire, señora, usted pensará que yo estoy loco, pero le voy a decir una cosa. Yo estaba en mi casa y mientras que estaba yo orando, Dios me dijo, sal, y le contó toda la historia, cómo llegó a la puerta de su casa. Y le dijo, yo estoy aquí porque Dios me ha enviado. ¿Qué es lo que quiere usted? Y la mujer se puso a llorar. Y comenzó a llorar y a llorar y a llorar. Y Aldo, ya ejercitado en escuchar la voz de Dios, le dijo, ¿qué ha pasado? Le dijo. Y él dijo, hace 10 minutos le dije a Dios que si Él existía, que se manifieste, porque si no se manifestaba, yo me iba a quitar la vida. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios que quiere volcar todas esas cosas en nosotros. ¿Por qué? Por eso que dijo Dios, por eso que Jesús dijo que cuando venga el Espíritu Santo nosotros haremos cosas mayores que la que Cristo. Ahora, no quiere decir que nosotros pues haremos, no es que seamos más que Dios, ¿no? Pero de repente pues Jesús en sus años de ministerio hizo 12 discípulos, pero de repente tú puedes hacer 1000 discípulos. 50 discípulos, 80 discípulos, eso ya es más de los 12 discípulos que hizo Jesús. Ahora, no nos comparamos, ¿no? Pero déjame decirte de que hay un plan de Dios para tu vida. Y la única forma de que ese plan se cumpla es que tú comiences a ser sensible a la voz de Dios. Santiago 9:15 dice, refiriéndose, déjenme ver, refiriéndose cuando Ananías fue mandado al Señor para hablar con Tarso. Ananías tenía miedo porque sabía que Saulo de Tarso mataba a los cristianos, pero Dios le dijo, anda, ve, porque este hombre me es valioso, le dijo. ¿No? Entonces él, dice el versículo 15, dice, el Señor le dijo a Ananías, ve, ahí nomás, ve. No es si quieres, es ve. Cuando Dios te dice, ve, anda, porque Él tiene un milagro que hacer. Y luego dice, en el 17 dice, fue entonces Ananías. Entonces Ananías obedeció. Cuando Dios te llame algo, ve y hazlo. ¿Quieres vivir una vida en la dimensión del Espíritu? ¿Quieres vivir una vida en la que Dios pueda hacer contigo conforme Él siempre lo dijo? Porque Él dijo que en su nombre reprenderemos demonios, en su nombre sanaremos a personas. Bueno, nosotros no sanamos, pero impondremos manos y los enfermos se sanarán. Dios tiene cosas maravillosas. Al principio, Max dijo algo sobre mi ministerio. Hace unos años, hace un tiempo atrás, en el tiempo de pandemia, Dios puso una visión en mí, paneles solares. Y yo no lo tomé a la ligera porque dije, bueno, Señor, ¿qué cosa quieres tú? Y entonces la idea de los paneles solares fue madurando, comencé a investigar, fue deliberado, intencional, pues, ¿no? Me averigüé cómo se instalan, cuánto cuestan, no, cómo podía conseguirlos aquí en el Perú, porque como yo vivo en California, en los Estados Unidos, y armé todo el plan, hice todo, fui intencional, fui y lo hice. Entonces, en la primera jornada de instalación, llegamos a una casa de una familia. La señora que vive ahí se llama Teresa, yo no recuerdo su apellido. Ella es de la selva, ella vivía en una casita de adobe. Y entonces llegamos, con el pastor Rolando Bedoya fuimos. Y entonces le dijimos, mira, ¿sabes qué? Nosotros somos cristianos y el Señor nos ha enviado, porque eso siempre tienes que darle la gloria a Dios, el Señor nos ha Aleluya. enviado, el Señor Amén. nos ha enviado a ponerte paneles solares. Ah, ya, gracias, nos dijo ella. Yo tengo uno, entonces ella me sacó una linterna que tenía y a un costadito tenía un panelito. Entonces yo me di cuenta que ya no tenía la menor idea de lo que nosotros le estábamos hablando.
porque nosotros queríamos poner unos paneles, unos convertores de corriente a 220 para que ponga su televisor, para que tenga focos en la casa. Ella no tenía idea. Pero bueno, le instalamos el primer día, pusimos el poste, pusimos paneles, corrimos cables, pues armamos todo. Y cuando esperamos la noche, prendimos el interruptor. Y cuando prendimos el interruptor, la mujer al ver la luz cayó de rodillas y se puso Aleluya. a llorar y dijo, Señor, tú me hiciste soñar que yo tendría luz en mi casa. Hermanos, cuando yo empecé esto y Dios puso en mi mente paneles solares, yo le dije, Señor, tú sabes bien que la labor social de un misionero es una forma en que podemos socorrer una necesidad de una persona, pero tú estás interesado en la persona. Y entonces yo siempre le dije al Señor, Señor, hay alguien que te está llamando, hay alguien que está preguntando por ti, hay alguien que quiere que tú te manifiestes, úsame. Y cuando yo llegué a la casa de Teresa y vi todo eso, yo vi por qué Dios me movió, Sata Raba, me movió desde California para ir donde esa mujer, cuando esa mujer cayó de plomo y levantó sus manos y le digo, Señor, tú me hiciste soñar. Todo tuvo sentido, hermano, todo tuvo Gloria a Dios. sentido. Todo Aleluya. lo que yo había soñado, todo lo que yo había visto, tuvo sentido, porque esa mujer estaba llamándolo al Señor. Y el Señor le hizo ver en visiones que ella iba a tener electricidad. El trabajo que yo realicé durante ese tiempo fue una bendición para mí. Afianzó mi concepto de que Dios habla, no solamente por su palabra, sino que Él habla visiones. Él da visiones, Él abra nuestras conciencias. Hermanos, no se pierdan esta parte, no se pierdan en hacerlo. Hechos 10:29 dice, esto lo está diciendo Pedro cuando visitaba a Cornelio, dice, solamente voy a leer el versículo 29, una oración que dice, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Hermanos, esa es nuestra actitud. Si Dios te pone en ti una carga, anda, visita al compadre, anda, dale un pan con jamonada o un vaso de leche a ese pobre, o anda, lo que te ponga Dios, hazlo, no te lo pierdas. Lee la Biblia y cuando leas la Biblia tú tienes que preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere hablarte y Él te va a comenzar a hablar. Lee la Biblia y cuando leas la Biblia tú tienes que saber que Dios te está hablando a ti. Cuando leas la Biblia no estés pensando de que Dios le está hablando a tu comadre, a tu esposa, a tu hijo. No digas, este versículo es para mi mujer. Ya tiene que saber esto. No, míralo todo para ti. ¿Qué es lo que pasa? Que la palabra de Dios va a darte un inventario de cuál es el propósito de Dios para tu vida y cuando Dios te dé una visión todo va a encajar y tú ve y hazlo. Hermanos, cuando Max me dijo que compartiera con ustedes, yo no sabía lo que tenía que decirles. Y, y Dios me dio esta palabra para ustedes. Dije, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo le diga a tu pueblo? Porque toda la gloria y la honra es tuya, porque tu pueblo está clamando. Cada uno de ustedes tiene hambre y sed de la palabra de Dios, pero tiene hambre y sed también de su presencia, hambre y sed de ser usados. Piden a Dios que ponga palabras en su boca, carbones encendidos. A veces no necesitamos ni hablar con las personas, a veces las personas solamente necesitan ser escuchadas. Estate ahí. A veces nos volvemos los cristianos y ¿saben qué es lo que hacemos? ¿No? Nos olvidamos de todo el mundo. ¿No? Nos han enseñado de que cuando somos cristianos que tenemos que dejar a los amigos, tenemos que dejar a la familia. Sí, tenemos que dejar de tener relaciones como la que teníamos antes, pero tú no tienes que romper palitos con las relaciones que tú has tenido. De hecho, ellos son los que tienen que escuchar la palabra. Ve, interésate por ellos. Háblales, ¿y cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Dile. No tienes que llegar de frente y decirle, mira, dice el Señor. A veces la gente solamente está esperando que tú lo oigas. Y en un momento Dios te va a decir lo que tienes que hablar. Y a veces solamente va a ser necesario hablarlo. Mi pastor dice, ve y si puedes, habla. Así dice mi pastor. Ve y si puedes, habla. Pero tienes que ir. Hermanos, yo ya estoy acabando.
pero te digo una cosa, en el nombre del Señor, ve y hazlo. No pierdas más tu tiempo. Espero, hermanos, que Dios haya hablado a sus corazones como lo ha hablado a mí también, porque esa es una palabra que Dios vino primero a ministrarme, una palabra que me ministra cada día. Y espero que ustedes también haya sido de bendición, porque esto es palabra de Dios. Dios está llamando a un nivel espiritual, porque Dios está por despertar un avivamiento, ya lo está despertando en muchas partes del mundo, porque dice la palabra que en los últimos tiempos la maldad abundará, pero la gracia sobreabundará. ¡Aleluya! Sobreabundar. Amén. ¡Aleluya! Va a Aleluya. sobreabundar. Gloria a Dios. Así que chápala, eso es para ti. Nosotros somos Gloria a Dios. portadores de esa gracia, nosotros somos portadores de ese poder. Nosotros somos los ángeles que quisieran tener ese privilegio que nos han dado. Hermano, atrévete, hazlo y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Vas a ver cómo Dios te va a usar. Espero que Dios les haya hablado y siempre es un gusto para mí poder compartir con ustedes. Max, muchísimas gracias, iglesia, muchas gracias. Dios les bendiga. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias, Ernesto. Qué tremendo. Un testimonio realmente que nos motiva, que nos alienta. Vives en California, tu zona de confort está allá, tienes personal que trabaja contigo, tienes una empresa caminando. ¿Y qué necesidad hay que tú tengas que venir acá a Huancayo y de Huancayo más arriba todavía, y ensuciarse en el barro y la altura? Y no sé, tiene que Bueno, ser Dios. Dios es así. Otra cosa que hizo una vez Dios, ¿no? Yo estaba en California y Dios me dijo, ve y predica en las prisiones. Ve y predica en las prisiones. Y yo dije, ¿y cómo entro a las prisiones acá? En Lima yo lo sabía hacer, pero acá ¿cómo le hago? Fui y le dije a mi pastor, porque déjeme decirle, su pastor no está ahí solamente para que le diga palabra de Dios. Vea y hable con su pastor. Su pastor es la persona que lo va a ayudar, que lo va a impulsar en su ministerio. Y mi pastor me dijo, ¿quieres predicar en las prisiones? Ah, ya me dijo. Y no me dijo nada. Al día siguiente me dijo, Ernesto, apunta este teléfono. Llama a esta persona, que con él vas a entrar a las prisiones. Y hermanos, lo llamé, fui a una capacitación, me inscribí en el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, me presenté como voluntario y me llamó de una organización que se llama Prison Fellowship. Es una organización que predica en las cárceles alrededor del mundo. Y ellos me permitieron entrar a las prisiones y por un año visité prisiones en California. Pero eso fue una voz que me dijo, ve a las prisiones. Y lo mismo es con Orcotuna o ahora Cocha Chico. Así que ensuciarme los zapatos, la única forma en que a mí me molesta ensuciarme los zapatos es cuando en esa ciudad no quieren escuchar la palabra del Señor. Dice el Señor que cuando no quieran escuchar, sal y sacude el polvo de tus zapatos, El porque ni polvo siquiera de tus zapatos, ni siquiera es digno, el polvo es el lugar tocar tus zapatos. Benditos son los pies de los que anuncian la paz. Aleluya, gloria a Dios. Qué tremendo. Realmente admiro ese desprendimiento, la inversión que cuesta, el tiempo que inviertes y todo. Evidentemente es la mano de Dios operando en el ministerio UBA. Qué bueno. También Rolando Bedoya, ustedes del grupo lo conocen, ¿no? Él siempre está con nosotros. Él también. Él vive en Arequipa, él tiene su zona de confort allá, tiene una linda casa y todo, pero el Señor lo ha llamado exactamente a lo mismo. Él está en Huancayo ahora. Él pasó por aquí con su hija, estuvimos aquí cenando en casa y, y le pregunté también, estaba con Jessiquita acá, y le dije, oye, pero tú estás seguro de todo esto. Sí, hermano, me dijo, yo iba ya 3 veces y cuando yo saqué los pies del carro, puse mis pies allí, el Señor me dijo, aquí es. Y dije, Rolando, bueno, con Rolando nos conocemos hace muchos años, ¿no? Entonces digo, a ver, viejo, ¿tú estás seguro de lo que estás haciendo? No es que quiera desanimarlo, solamente quiero quedarme con la tranquilidad que están dando todo este paso, porque están dejando su casa, su área de confort, su zona de trabajo allá en Arequipa, ¿no?
y se están yendo a Huancayo, a una casita de adobes momentáneamente y a ver con este tema de los paneles y a predicar y se va a quedar. Y digo, ¿vas a quedarte allá? Sí, me dice hermano Max, pero esta vez voy a estar hasta el 30 creo me dijo, regreso, y después ya, ya voy llevando con todos los pertrechos. Ah, te voy a visitar, le dije, hermano. Ya parece una amenaza, pero voy a visitarte a Huancayo. Voy a ir allá, quiero estar un rato contigo, digo, hermano, ¿no? Tú Entonces, sabes más que una de las cosas que lo retrasaba a Rolando de ir a Cocha Chico, era de que él no tenía una casa donde ir. El pastor le ofreció una casa, pero cuando él fue a ah, ver, pues los ratones y los cuyes se paseaban en la casa, pues no tenía, estaba toda vieja, abandonada, casa de adobe, las tejas estaban caídas. Y entonces te dijo, pero yo cómo voy a venir aquí, yo puedo venir, pero mi esposa pues, podría de repente, no tenía nada, ¿no? Y entonces eso lo tenía retrasado y resulta que un día lo llama el pastor de la iglesia Rey de Reyes, que es la iglesia que le está dando la cobertura al pastor ah, Rolando, y le dice, Rolando, por si acaso, ya reconstruí toda la casa para ti, y toda la casa se la reconstruyó, se la ha puesto, como dicen los gringos, brand new, nueva, para que él pueda ir a vivir. Dios es maravilloso. Cuando Dios tiene planes y tú te atreves, prepárate a ver cosas maravillosas. sí, me mostró unas fotos ahí ese día que estuvo acá, con camino a Huancayo, y me dijo, el señor, he quemado todos mis ahorritos, he hecho cosas ahí, me he comprado este terrenito, me dice. ¿Y ya tienes un terreno allá? Sí, y lo voy a construir. Le digo, habla bonito, Rolando. Eso ya son palabras mayores, ¿ah? Sí, ya voy por allá. Y ya estaba con Jessica acá, pues con su esposa, ¿no? Y anclaron acá conmigo nada más, y porque al siguiente día tempranito se iban a Huancayo, ¿no? Luego ya me avisó, ya estamos en Huancayo y bla, bla, bla. Entonces, no me queda otra palabra que decir gracias, Señor, ¿no? Por todo lo que estás haciendo. Gracias, Señor, porque el Señor ve la necesidad que hay allá en Huancayo y en Cochas y en todos esos alrededores, y cómo está trayendo gente, personas, enviando a esos lugares un poco inhóspitos, ¿no? O sea, son zonas complicadas por la altura, ¿no? Porque están altos, ¿no? Y la altura me toca un poco, y el barro, bueno, todo lo que puede representar, pero sin embargo, dice el apóstol Pablo, ¿no? Esta leve, ¿no? Tribulación momentánea no es nada comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, ¿no? Y ustedes son estas puntas de lanza. Yo voy a irme. Caleb y yo vamos a ir allá. Vamos a ir a estar un rato con ustedes. Si tenemos que ministrar, ministraremos. Ya el Señor dirá. Pero de que vamos, aunque sea de curiosos, vamos de curiosos, a ver cómo está la hora y tal. Ajá, Este, esas cosas puede ser que el Señor te esté hablando adentro, ¿ah? sí, Abre bien los ojos y los oídos. por ahí que también esté hablando a Juan González, esté hablando a Emilio, así que nos vayamos en mancha, nos subimos todos a la camioneta y vamos a parar a Huancayo. ¿Por qué no? ¿Qué más? ¿Qué nos queda? Bueno, Vamos a están hacerlo. invitados. Nosotros estamos yendo el día lunes, estamos yendo con mi pastor, con algunos de ustedes de repente lo han escuchado. Él es Luis Enrique Espinosa, él es un salmista y cantante cristiano. Él es mi Ajá, pastor. bueno. Estamos yendo con él, con su hijo también Dani Espinosa, que también es otro ministro de la alabanza, es pastor de jóvenes. Está yendo también pastor Rolando Bedoya. Está yendo el pastor y ministro, el ministro Jesús Cruz, que es un misionero que se dedica a temas de traducción de la Biblia. Y pues vamos a tener concierto, vamos a abrir una carpa de atención médica, vamos a hacer una campaña muy, muy grande. La iglesia va a participar de las festividades del pueblo, porque justo es fiestas patrias. Así que estamos con la idea de revolucionar el pueblito. Así que si alguien quiere agarrar vacaciones, apúntense y el destino puede ser Huancayo. Excelente, muchas gracias. El lunes dice, no, ya hablamos luego, hermano.
Tal vez estemos lanzando el café desde Huancayo, desde esa altura, no lo sé, ya lo sabe. Muchísimas gracias, hermano. Ha sido un refresco espiritual, un refrigerio delicioso lo que has compartido con nosotros. Muchas gracias. Que Dios siga bendiciendo este ministerio que ha puesto en tus manos, el de Rolando también. Me desafían, me retan, no sé, dejan una sensación así de querer más, de esperar más, de recibir más. O sea, me deja esa sensación. O sea, que hay mucho que hacer. No solamente sentarse aquí todas las noches y compartir un mensaje, sino que evidentemente hay mucho, como dice la Biblia, ¿no? La mies es mucha y los obreros son pocos. Manda pues, Señor, a obreros, ¿no? Entonces, hermano, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Espero que de vuelta de Huancayo, antes de irte a California, por ahí te tengamos una vez más. Queremos aprovecharte antes que te vayas. Aunque igual desde California, igual has estado conectando el tiempo que yo estuve dedicado. Tú has estado también poniendo el hombro en este ministerio. Muchas gracias. Que Dios te siga bendiciendo, querido Ernesto. Ya estaremos en contacto. A ver si tiramos a Huancayo la próxima semana. Un gran abrazo. Que Dios los bendiga, hermanos queridos. Que tengan una noche preciosa, una noche de paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Mañana, con una porción más de su preciosa palabra. Bendiciones, familia. Hasta mañana. Bendiciones. Aleluya.